Bueno, ahí teníamos la nota, un especial reconocimiento a nuestro camarógrafo Miguel Formas, quien captó esas hermosas imágenes. Estamos aquí con uno de los protagonistas de todo esto, el profesor Marcus Obarzo, oceanógrafo de la Universidad de Concepción, doctor en oceanografía. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece esta aventura de llegar hasta ese lugar y además, qué le parecen los datos que ha captado este perfilador de corriente acústica, que es un instrumento muy valioso? Bueno, es un evento único. Estos fenómenos que ocurren a esta escala son esporádicos y debido a eso no hay mucho material observacional. La mayor parte de los avances se han hecho sobre la base de estudios de modelos, pero el hecho de ir y poder medir en alguna de estos eventos corrientes y nivel del mar en estas condiciones, sin duda es un aporte bastante importante al conocimiento de estos fenómenos. Este es un proyecto que se está desarrollando alrededor de 3 años por la Universidad de Concepción, el Grupo Arauco. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, es un proyecto de medición de corrientes costeras, tiene que ver con describir los patrones de circulación, tanto en temas de transporte como difusión y dispersión de sustancias en dispersión cercana a la costa. Ahora, hay datos que llaman la atención, lo decíamos en el reportaje, aún se están procesando estos, pero ya hay cosas que van saliendo a la luz pública. Usted nos ha comentado que en algún momento la propagación de las olas llegaba a 150 kilómetros por hora, 140, allí en el lugar del perfilador que queda cerca del río Itata, ¿cierto? Sí. Bueno, este tipo de ondas, a diferencia de las olas que nosotros estamos más familiarizados, como las olas en la playa, ¿cierto?, con las cuales una podía jugar en algún momento, estas olas tienen características diferentes. Una de sus características es que la velocidad de estas ondas está determinada por la profundidad. Perfecto. Entonces, es cierto que en mar abierto, en mar profundo, 4.000, 5.000 metros de profundidad, estas ondas viajan muy rápidamente, de hecho pueden atravesar el Pacífico en menos de un día. En zonas costeras donde la profundidad es muy baja, estas ondas andan mucho más despacio. Entonces el epicentro de este terremoto fue en la parte norte de la plataforma continental, en lo que nosotros llamamos el cañón submarino del río Itata, en una profundidad aproximada de 180, 200 metros. Y de ahí entonces esta onda viaja a lo largo de la costa, pero tiene entonces que subir la plataforma. Perfecto. En ese periodo entonces esta onda se frena, producto de la profundidad, y cuando pasa ya por donde está la ASP, su velocidad es del orden de 60, 70 kilómetros por hora. O sea, claramente, si el epicentro hubiera estado en un lugar más profundo, la ola habría sido más devastadora, tal vez. Bueno, probablemente eso es motivo del estudio que se está realizando, pero efectivamente no da lo mismo en qué lugar y a qué profundidad ocurre el epicentro. Nuestras bahías están todas abiertas al norte, entonces no da lo mismo que el epicentro sea al sur o al norte de estas bahías. Entonces sí, efectivamente, el tema del lugar y del epicentro, la profundidad, todo eso tiene que ver con cómo va a afectar un maremoto a la zona nuevamente. Hay otro dato que llama mucho la atención, que es la oscilación del mar. Se habla de 2 metros que bajaba, 2 metros que subía, son 4 metros en total. ¿Esto se da en un transcurso de qué tiempo y cómo y en qué se desencadena esta situación? Bueno, en el mar abierto el tsunami no es del orden de medio metro, 1 metro. Esa es la altura normal que tiene. Como se acerca a la costa, se frena, pero al frenarse también entonces aumenta la altura. Y esas son alturas típicas en zonas costeras del orden de 30 a 50 metros, son alturas, digamos, que están dentro de lo reportado, no son alturas tan altas. Profesor, este instrumento es muy valioso, ¿cierto? A nivel internacional, todo lo que ustedes vayan a rescatar va a ser publicado en revistas internacionales que ya han sido contactados, ya me imagino, por muchos científicos a nivel mundial. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de estos aparatos, por ejemplo, hay en Chile? Bueno, dedicados a estudios costeros, midiendo en plataformas interiores, son muy escasos. ¿Y por qué pasa esto? Si somos un país que eventualmente estamos propensos a que pasen estas cosas. Sí, bueno, no hay muchos grupos de oceanografía en Chile, serán 3, 4 grupos y cada uno probablemente puede tener algún proyecto en zonas costeras. Pero hay pocos especialistas en general
y yo diría que expertos en tsunami prácticamente no hay en Chile. Es un buen momento entonces para comenzar tal vez alguna planificación. Además quería preguntarle una cosa, ¿estos datos sirven, y ya es la última pregunta, nos queda poco tiempo, sirven para, por ejemplo, realizar un plan integral en materia de evacuación? ¿Ustedes van a saber por dónde va a llegar la ola en la costa de la región? Yo diría que sirven para caracterizar en particular este tipo de evento, es decir, un epicentro muy costero, muy somero y al norte de nuestras bahías. Yo no me atrevería a aventurar una planificación territorial sobre este evento en particular, debido a que un terremoto, qué sé yo, en Punta Lavapié o en otro lugar, va a tener un impacto sobre la costa que difícilmente va a ser exactamente igual a lo que tuvimos con este. Pero hay datos, me imagino, que de todas maneras ya entran dentro de un estándar importante. Por supuesto, lo que este estudio va a permitir es alimentar modelos que permitan entonces, sin necesidad de tener otros eventos catastróficos, poder, a partir de los datos observacionales y de un buen modelo, entonces determinar cómo va a ser el comportamiento de un tsunami bajo diferentes características, de epicentro y de otras características. Perfecto, le agradecemos al profesor Marcus Obarzo, oceanógrafo de la Universidad de Concepción, por esta entrevista, pero también por todas las facilidades que nos han dado para poder realizar este reportaje. Que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa comercial.